Una de las verdades que nadie puede negar es que Dios nunca estará ni está de acuerdo con el pecado. Satanás, nuestro mayor enemigo, que el Señor lo reprenda esta noche, desde un principio ha llevado la contraria al Señor y de esa manera ha querido desestabilizar, desorganizar, desarticular todo lo que Dios hace. Dios levanta, Satanás quiere destruir. Dios sana, Satanás quiere enfermar, dañar, arruinar. Dios hace, Satanás quiere desvanecer, desaparecer. El trabajo del enemigo es y será hasta el día de ahora llevarle la contraria a Dios. Cuando Dios formó al hombre en el huerto de Edén, el hombre fue creado bajo unos preceptos y estándares tan especiales de parte de Dios. Y la Biblia dice que fue hecho a imagen y semejanza del Señor. Cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, no estamos refiriéndonos únicamente en cuanto al parecido físico del hombre y Dios, sino más bien en el aspecto de la santidad con el que el hombre fue creado. Cuando Dios formó al hombre, lo formó perfecto. ¿Me están oyendo? Lo formó perfecto, sin pecado, sin tacha, sin falta, sin falla, sin errores. Si hubiera sido lo contrario, entonces Dios, lo que Dios hace no es perfecto. Pero entendemos por la Escritura y a través de la historia que todo lo que Dios hace es y será perfecto por los siglos de los siglos. Dicho esto, el hombre que Dios formó del polvo de la tierra, lo creó perfecto, lo creó santo, lo creó sin errores, lo creó sin faltas, lo creó sin tacha. Pero Satanás, con mucha astucia, se entremetió en los animales que Dios también había creado en el huerto de Edén, para persuadir al ser humano, la criatura que Dios había hecho de acuerdo a su imagen y su semejanza, y de esta manera dañar y corromper el diseño original que Dios hizo con el hombre. La Biblia dice que cuando la serpiente está hablando con la mujer, empieza la serpiente a tratar de indagar qué era lo que Dios había dicho o cuáles eran las razones, los estándares, los lineamientos que Dios había trazado para que el pueblo, o más bien dicho, para que la raza humana en esta primera instancia no ofendiera a Dios y no le fallara al Señor. La serpiente con astucia le dice: Dios nos ha dicho que no comáis de todos los árboles. Pero en realidad no era eso lo que Dios había dicho. Lo que la serpiente, que es una representación de Satanás, estaba haciendo era queriendo averiguar, obtener información de lo que Dios había trazado. Porque recuerde lo que dije al principio, el trabajo de Satanás es llevarle la contraria a Dios. Y para llevarle la contraria a Dios, Satanás necesita tener la información de lo que Dios dice, la información de lo que Dios ha hablado, la información de lo que Dios quiere. Por ejemplo, Dios quiere que la iglesia sea santa. El diablo necesita esa información para ver de qué manera le lleva la contraria a Dios, y la iglesia que Dios quiere santa ya no sea una iglesia santa, sino que sea una iglesia corrupta, una iglesia corrompida, una iglesia dañada, una iglesia corroída por el pecado. Y de esta manera presentarse delante de Dios, acusarnos a nosotros como iglesia delante del Señor y decirle a Dios: no todos en la tierra te son fieles. Hay un buen remanente que se ha corrompido, que te ha dado la espalda, para que después que nos ha acusado sigilosamente delante de Dios, el Dios mismo que nos formó, que nos levantó, venga contra nosotros con ira y nos consuma. El diablo es tan astuto. El diablo sabe que si te sale con cachos, con cola, te
te da un paro cardíaco, te muere y ¡pum! Si vas en santidad, vas para el cielo. Por eso es que el diablo es astuto, se disfraza como ángel de luz. Él no te puede salir así a medianoche para asustarte. Él no te puede salir ahí echando humo por las narices, echando humo por los oídos, con los ojos color rojo, porque sabe Satanás que en ese momento te asustas, te da un paro cardíaco, te muere, y si estabas abrazando la fe cristiana, va directamente al cielo. Pero si el diablo te logra apartar de la santidad, atención a esto, si el diablo te logra apartar de la santidad, si el enemigo te logra hacer un lado de lo divino, si el enemigo te logra hacer un lado de lo especial, de lo que Dios te ha pedido, de lo que Dios quiere de ti, entonces el diablo habrá logrado su objetivo. Porque si la muerte sorprende a un justo, lo que le espera después de la muerte al justo es la patria celestial. Pero si la muerte sorprende a un pecador, lo que le espera al pecador después de la muerte es la condenación eterna. Pero para eso se hacen estas actividades, no solo para darle gracias a Dios por un año más de victoria, sino que para que el pecador que no tiene a Cristo todavía corra y eche manos a la vida eterna, porque el tiempo de salvación no ha pasado. Yo no sé quién vino a adorar a Dios esta noche, porque el tiempo de oportunidad no ha terminado. Alguien alaba al Señor. Entonces Dios no está de acuerdo con el pecado. Cuando el pecado se presenta, yo quisiera partir el sermón de esta tarde con una pregunta: ¿a quién no le gusta el pecado? Aló. Yo quisiera partir esta noche con una pregunta: ¿a quién no le gusta el pecado? Levante la mano. ¿A quién no le gusta el pecado de los que estamos aquí? Ya sabemos que Dios no es partícipe de pecado. Pero de los que estamos aquí, ¿a quién no le gusta el pecado? ¿Acaso a usted como hombre no le gustan las mujeres? ¿Acaso a usted como mujer no le gustan los hombres? Hello. ¿A quién no le gusta el pecado? Esta carne querrá participar de todo aquello que le presente el pecado. A esta carne le fascina el pecado. A esta carne les fascina el placer, ¿sí o no? Por eso es que usted tiene como 20 hijos regados, porque a esta carne le fascina el pecado. A esta carne le fascina el placer. Pero hay una verdad que el pecado no nos dice. Hay una verdad que el pecado oculta. Cuando la oferta y el pecado se presenta, hablará a nosotros que todo va a estar bien. Cuando la oferta y el pecado se presenta, nos dirá que no habrá de qué arrepentirnos. Nos dirá que no habrá que podamos lamentar, que no habrá una situación que se salga de control. Pero nunca el pecado te va a llevar a un lugar bueno. Nunca desobedecer a Dios al hombre lo ha llevado a un lugar bueno. Siempre que el hombre desobedece a Dios y va en contra de lo que Dios ha establecido, el pecado ha dejado huellas imborrables. El pecado ha dejado marcas intachables en su vida. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, ese permanece para siempre. Ese permanece para siempre. Si bien es cierto, a esta carne le fascina el pecado, pero como dijo Pablo, aquí es donde debemos de demostrar que ya no vivimos nosotros. Hoy Cristo vive en nosotros. Yo no sé si usted vino a adorar a Dios esta noche. Hoy Cristo vive en nosotros, y lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos para agradar al Hijo de Dios. Denle un buen aplauso al Señor. Lo primero que el pecado no nos dice es que cuando nos sometemos a él y practicamos el pecado, valga la redundancia, lo que hacemos es que ofendemos a un Dios de santidad. Oiga lo que le estoy diciendo. Lo primero que sucede cuando el hombre peca es que ofende a un Dios de santidad.
Cuando Adán y Eva consumaron el pecado y la voz de Dios se pasea por el huerto de Edén, dice la Biblia, al aire del día, Dios llama a Adán para que Adán se presente delante de él. Y le dice la voz de Dios: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaba Adán. Si la Biblia dice que la voz de él se paseaba por el huerto. Es decir, Dios estaba en todas partes. Aló, Dios estaba en todas partes. Pero cuando Adán ha pecado, cuando Adán ha fallado, Dios lo llama a su presencia. Porque lo que quiero que entienda esta noche es que Dios espera que cuando el hombre ha fallado, reconozca voluntariamente su error y vaya delante de Dios a arreglar cuentas con él. Usted no tiene que decir: yo estoy esperando que me vengan a buscar, yo estoy esperando que vengan a evangelizarme de vuelta porque yo caí. Si usted es el que sabe que usted ha caído, usted es el que tiene que correr a buscar a Dios de nuevo. Si usted es el que sabe que usted ha fallado, usted tiene que correr. No espere que lo vayan a buscar, no espere que lo llamen otra vez. Hermana, va a ir al culto, hermano, y hoy va a ir a la campaña. Si usted sabe que anda lejos de Dios, es usted el que tiene que levantar su mirada al cielo y decir: yo sin Dios no soy nada, necesito volver, necesito regresar. Alguien puede adorar a Dios en esta noche con libertad. Aleluya. Alguien dice: gloria a Dios. Lo primero que hace el pecado es que ofende la santidad del Dios santo. La Biblia dice que fue creado, imagínese usted, cuando Dios forma del polvo de la tierra al hombre. Yo puedo imaginarme la escena: el Señor se humilla, se agacha, toma polvo de la tierra, agarra un poco de agua de una de las fuentes y la vierte sobre aquel polvo, y empieza el Señor con tanta dedicación, con tanta pasión, a formar el ser humano, la primer criatura humana sobre la faz de la tierra. Cuando Dios creó al hombre, no piensa que fue así: ay, vamos a ver qué tal le queda esta oreja por aquí, y vamos a ver si la pierna le queda bien aquí, o aquí le queda bien la cabeza. Nada, fue con tanta dedicación, con tanta delicadeza. Puedo imaginarme a Dios poniendo en cada lugar, poniendo ahí, hermano, cada parte del cuerpo del ser humano en su lugar donde está hasta el día de ahora. Tanta pasión. Y después que el muñequito ya está hecho, me imagino a Dios agarrar al muñequito en la palma de su mano y soplar sobre de su nariz aliento de vida. Lo primero que el hombre ve cuando existe en este planeta y abre los ojos y es el hombre un ser viviente, lo primero que el hombre contempla es a Dios. ¿Y quién es Dios? Un Dios santo. Cuando el hombre abrió los ojos, lo primero que vio fue a Dios. ¿Me están escuchando? Y el hombre, una vez vio a Dios, fue puesto en el huerto, y la Biblia dice que lo pusieron para señorear sobre todo lo que Dios había creado. Señorear sobre los peces del mar, señorear sobre las aves de los cielos, señorear sobre las bestias del campo, señorear sobre todo lo que Dios había creado. Porque el plan de Dios nunca es que el hombre vive en esclavitud. Nunca ha sido el plan de Dios que el hombre sea gobernado. Dios creó al hombre para que él gobernara, para que él estuviera sobre todo lo que él había creado. El plan de Satanás es que el hombre sea esclavo, pero el plan de Dios es que el hombre sea libre, 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 libre. Algún libre vino esta noche que pueda darle un buen aplauso a Jesucristo. Alguien dice: gloria a Dios. Lo que el pecado no te... La situación se puede ver bonita, la tentación puede ser atractiva, pero lo que el pecado no te dice es que vas a ofender al Dios que te formó, que vas a ofender al Dios que te eligió. Porque si usted esta noche está en este lugar, no es casualidad. Si usted esta noche está en este lugar, no es porque lo hayan invitado. No es porque su esposa es cristiana y usted la siguió. No es porque su esposo se hizo evangélico y usted lo siguió. Es porque Dios lo escogió a usted para que usted fuera su hijo.
Es porque Dios puso su mirada en usted para que usted fuera su sierva, su siervo. Es porque Dios puso la mirada en cada uno de nosotros. ¿De dónde? De lo más vil y menospreciado del mundo, de lo que no valía nada, de lo que no era nadie, de lo que habían desechado la familia, de lo que habían desechado la sociedad. De ahí venimos muchos de nosotros. El diablo, cuando te presenta el pecado, te lo va a presentar como algo atractivo, como algo delicioso, como algo que se disfruta. La Biblia dice que cuando la mujer vio el fruto del árbol, le pareció atractivo a sus ojos, porque el diablo no te va a presentar el pecado como algo ofensivo. El diablo no te va a presentar el pecado como algo que Dios no aprueba. El diablo te va a presentar el pecado como algo atractivo a la carne. Pero esta noche quiero hablarle al que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice. Por muy atractivo que se ve el pecado, usted y yo no lo podemos practicar, porque el pecado ofende al Dios que nos escogió. ¿Cómo yo he de pagarle mal a aquel que tanto bien nos ha hecho? ¿Cómo yo le voy a fallar? No, hombre, esto es para que hasta las chancletas suyas gritaran amén, hermano. ¿Cómo yo le voy a fallar a aquel que nos escogió cuando no éramos nada? Si ahora usted es pastor, si ahora usted es diácono, si ahora usted es misionero, si ahora usted es miembro de una iglesia, si ahora usted es cristiano y anda bien vestido con saco y corbata, o con una manga larga, con una blusa decente y una falda decente, no es porque usted sea la gran chulada, es porque los ojos de Dios se fijaron en usted, es porque la misericordia de Dios lo alcanzó, es porque la gracia de Dios lo quiso favorecer. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Hermanos, si habían otros mejores que mí, habían otros mejores que usted. Abogados, licenciados, ingenieros, arquitectos, agrónomos, para escogerlos para la labor que nos han escogido a nosotros. ¿Y qué grado tiene el que está al lado suyo? Ni la prepa terminó. Pero lo escogieron a él. Ni leer sabía, aprendió a leer en la Biblia. Lo escogieron a él. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar el lujo de pecar? Hello. ¿Cómo nos vamos a dar el lujo de practicar el pecado? Si el pecado lo primero que hace es ofender al Dios que nos escogió. No solo nos corrompe a nosotros, ofende al Dios que puso en nosotros su mirada. ¿Logra entender eso, hermano? Ofende al Dios que puso en nosotros su mirada, al Dios que nos escogió para un plan específico, con un propósito específico. Ofende al Dios que nos sacó de la inmundicia, que nos limpió con su sangre, que nos entregó a su Hijo amado para que muriera en nuestro lugar en la cruz, para que nosotros fuéramos lo que fuéramos. Por eso es que usted, aunque otros le digan, ay la santulona, ay el santulón, ay el que no peca, ay el que camina en las nubes, aunque muchos se burlen de ti por la santidad que usted practica, acuérdese que usted no está para agradar al hombre, usted está para honrar al Dios que lo escogió. Acuérdese que usted no está para agradar a las personas. Yo no sé si estoy equivocado de iglesia esta noche, pero espero que esta iglesia esté de acuerdo con este pensamiento, porque fuimos escogidos para agradar a Dios. Dale un buen aplauso a Jesús. Cuando usted practica pecado, lo primero que va a pasar es que usted va a ofender al Dios que lo llamó, al Dios que lo escogió. Y eso no te lo dice el pecado. El pecado te dice, mira qué rico se mira eso. Eso no te lo dice el pecado. El pecado te dice, así como a vos te gustan, mira Chepe, así como la soñaste esa noche, mira. Eso es lo que te dice el pecado. Pero el pecado no te dice que va a ofender al Dios que te vio cuando no eras nadie. Ahora que usted ya se para enfrente de una cámara a través de Facebook Live, así dice el Señor, y el Señor es grande, y el Señor es poderoso, y y el Señor es maravilloso, y Dios es bueno, y Dios es misericordioso, hay poder en Cristo. Ahora que usted ya de repente hay 5 conectados ahí, dicen, ay, que Dios bendiga al hermano Chepito, ay, que Dios bendiga a la hermana Chanita. Ahora que usted siente que ha llegado a otro nivel, es cuando el diablo se acerca para que
querer botarlo, para querer derribarlo, y lo va a hacer a través del pecado. La arma poderosa que Satanás utiliza para destruir a la humanidad se llama pecado. Pero cuando se lo presenta al creyente, cuando se lo presenta al impío y cuando se lo presenta al mundano, el diablo no le presenta el pecado como una bomba. El diablo no le presenta el pecado como un virus. El diablo no les presenta el pecado como un veneno mortal. El diablo les presenta el pecado como un placer. Les presenta el pecado como una oportunidad que no se puede rechazar. El diablo presenta el pecado como una oferta, como una ganga, decimos en El Salvador o en Centroamérica. El diablo presenta el pecado como una oportunidad inaprovechable, que hay que aprovecharla porque no va a volver a llegar. Pero el pecado no te dice que si practicas de él, lo primero que va a hacer es que defraudas al Dios que te escogió, defraudas al Dios que te llamó. Acuérdese que usted estuvo a punto de morir. Acuérdese que el alcohol estuvo a punto de hacer que tu hígado explotara. Acuérdese que la droga, la sobredosis, estuvo a punto de hacer que perdieras, ¿me están escuchando? Que lo perdieras todo. Acuérdese que su matrimonio estuvo a punto, al borde del precipicio. Tus hijos eran unos llorones porque no había que comer en la casa. De esa vida miserable en la que te encontrabas te sacó el Señor. Y si tú llegas a pecar, lo primero que vas a hacer es defraudarlo a Él. Y yo no sé usted, pero yo prefiero defraudar al que tengo al lado mío. Prefiero defraudarlos a todos, pero no quiero defraudar al que me escogió. Prefiero defraudar a mi familia, prefiero defraudar a mis colegas, prefiero defraudar a mis hermanos, pero no puedo defraudar a aquel que me dio cuando no era nada. No puedo defraudar a aquel que se entregó sin medidas y sin reserva por amor a mí. Dale un buen aplauso a Jesucristo esta tarde. Alguien dice gloria a Dios. No te lo dice el pecado. Lo que el pecado no te dice, lo primero que no te dice es que vas a ofender al Dios santo que te escogió. No te lo dice. No te lo dice. ¿Aló? No te lo dice el pecado. El pecado te dice que esto es una oferta, que esto es una ganga, que esto es una oportunidad, que tenés leche. Si usted no es vaca, hermano. Es que vos tenés leche, por eso te salen las viejas. Es que usted no es animal. El pecado no te dice que eso es una mentira, que eso es un engaño, que lo único que busca es que ofendas voluntariamente al Dios que se fijó en ti. En segundo lugar, lo que sucede o lo que el pecado no te dice, dice Isaías capítulo 59 y versículo número 2, que el pecado del pueblo había subido a la presencia de Dios de tal manera que había causado división entre Dios y el pueblo. Y esta palabra división se interpreta como enemistad. ¿Me están oyendo? Enemistad. Lo primero que el pecado no te dice es que si te sometes a él, ofenderás al Dios santo que te llamó y te escogió y te hizo de acuerdo a su imagen y su semejanza. Lo segundo que el pecado no te dice es que te pondrá en enemistad en contra de Dios. Ahorita usted es su hija, ahorita usted es su hijo. ¿Me están escuchando los hijos de Dios? Ahorita usted es su hija, su hijo. Disfruta de su presencia, disfruta de los ríos de agua viva, disfruta de los bienes y las misericordias de Dios. Pero el día que usted y yo pequemos, ese día Dios ya no será nuestro amigo, ya no será nuestro padre, ya no será nuestro compañero, ya no será nuestro ayudador. Ese día nosotros nos habremos vuelto enemigos del Señor. Porque el pecado, atención a lo que le voy a decir, el pecado no es como lo presenta la teología. Cuando vamos a estudiar a un instituto bíblico, la teología dice que pecar es errar al blanco. Y errar al blanco se interpreta como equivocarse. Entonces la teología nos dice, cuando estamos estudiando, ustedes no tienen que atacar al pueblo, no tienen que preocuparse si el pueblo peca, porque pecar significa errar al blanco. Qué fácil fuera si la interpretación bíblica fuera simplemente eso. ¿Y qué pasó con
con Adán, erró al blanco. Como erró al blanco, se equivocó, tiene otra oportunidad, lo puede volver a intentar. La teología te puede dar la interpretación de acuerdo a lo que ellos creen y piensan, pero usted no se puede mover por lo que crea o piensa otra persona. Usted muévese por lo que dice la Biblia. Usted muévese por lo que enseña la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que ofende a Dios, ahí me quedo. Aunque la teología diga que me equivoqué, aunque la teología y el estudio y el instituto me diga que no es un error, pues yo me quedo con lo que dice la palabra. Yo me quedo con lo que dice la Biblia. Alguien le da un buen aplauso a Jesús esta noche. ¡A su nombre! Quédese con lo que dice la Biblia. Quédese con lo que dice la Biblia. Isaías dice: vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros. Si el pecado fuera así como dice la teología, errar al blanco, ¿qué le pasó, hermano? Ay, es que saqué embarazada a la presidenta de las ancianas. ¿Y es pecado eso, pastor? No, solo se equivocó. Ese es un error, solo se equivocó. ¿Verdad que me equivoqué, pastor? Sí. Ay, es que ya decía yo, es que yo no quería sacar embarazada a la de las ancianas, era la de las jóvenes. Pero me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué, metí las patas y las metí con el hermano Carlos. Pero yo no quería con el hermano Carlos, era con el hermano Toño que yo quería. Pero me equivoqué. La teología te puede dar la interpretación, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el pecado ofende a Dios. Usted no puede pecar. La Biblia dice que Dios es santo. Usted tiene que vivir en santidad. Yo sé que pocos se van a gozar esta noche, pero el que es de Dios, palabra de Dios oye. Palabra de Dios oye. Dele ese aplauso a Jesucristo.